Cuando hablamos de revolución, normalmente pensamos en armas, guerras y grandes batallas. Pero la Revolución Americana no empezó con una batalla. Empezó con decisiones económicas. ¿Con leyes? Y con algo tan cotidiano como el té. En el siglo XVIII, el té era una de las bebidas más consumidas por las colonias británicas en América. Pero ese té no era solo una bebida, era parte del sistema económico controlado por el imperio. Y ese sistema fue el que generó tensiones entre las colonias y Gran Bretaña. Tensiones que poco a poco se transformaron en conflicto. Y finalmente, en revolución. Para entender el papel del té, primero hay que entender el Imperio Británico. En el siglo XVIII, Gran Bretaña tenía un sistema económico llamado mercantilismo. Este sistema buscaba que las colonias produjeran materias primas y compraran productos manufacturados en la metrópoli. El comercio no era libre, estaba controlado por leyes que beneficiaban a Gran Bretaña. Una de las empresas más importantes en este sistema era el British East India Company. Esta compañía tenía el monopolio del comercio del té dentro del imperio. Eso significa que controlaban precios, distribución y acceso al producto. El té que llegaba a América pasaba por ese sistema. Y por lo tanto, también por los impuestos. Y aquí es donde empiezan los problemas. Después de la Seven Years' War, Gran Bretaña tenía una deuda enorme. Habían ganado territorio, pero un costo económico muy alto. El gobierno británico decidió que las colonias debían ayudar a pagar esta deuda. Y comenzó a imponer nuevos impuestos. Uno de los primeros fue el Stamp Act. Este impuesto obligaba a que documentos oficiales como periódicos, contratos, licencias y hasta cartas personales llevaran un sello pagado. Era un impuesto directo aplicado dentro de las colonias. Y eso generó una reacción inmediata. Porque los colonos tenían representación en el Parlamento británico. De ahí surge una de las ideas más importantes de la revolución: no taxation without representation. No es solo una frase. Es una crítica al sistema político. Los colonos estaban siendo gobernados sin poder tomar decisiones. En 1773 el Parlamento aprobó una ley clave, el Tea Act. El principal objetivo de esta ley era salvar al British East India Company, la cual atravesaba una crisis económica. La ley permitía que la compañía vendiera té directamente en las colonias. Sin intermediarios coloniales. Eso hacía que el té fuera más barato que el té de contrabando. Y aquí está lo interesante: el té legal era más barato, pero igual tenía impuesto. Entonces, el problema no era el precio. Era el principio. Aceptar ese té significaba aceptar el derecho del Parlamento a imponer impuestos en las colonias. Por eso muchos colonos decidieron no comprarlo. Y organizaron protestas. El punto de quiebre fue el Boston Tea Party. El 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos subió a barcos en Boston. Y arrojaron más de 300 cajas de té al mar. Esto representaba una pérdida económica enorme. Pero el objetivo no era económico, era político. Era una forma de decir: no aceptamos este sistema. Fue un acto de resistencia política contra el Imperio Británico. La respuesta de Gran Bretaña fue fuerte, El Parlamento aprobó las llamadas Coercive Acts. también conocidas como Intolerable Acts. Estas leyes cerraron el puerto de Boston hasta que se pagara el té destruido. Limitaron el autogobierno de Massachusetts. Y aumentaron el control británico. Y en lugar de calmar la situación, La empeoraron. las colonias comenzaron a coordinarse políticamente. Se creó el Congreso Continental. Y de ahí empezó un espacio donde las colonias podían tomar decisiones en conjunto. Pero aquí el conflicto ya era inevitable. Y comenzaron las Battles of Lexington and Concord. Aquí empieza oficialmente la guerra. En 1776, las colonias declararon su independencia. Después de años de guerra, En 1783, Gran Bretaña reconoció a los Estados Unidos. Todo ese proceso comenzó con tensiones económicas. Se convirtió en una transformación política global. el té fue detonante. Pero el conflicto era mucho más profundo. Era sobre poder. Sobre representación.
sobre quién tiene el derecho de gobernar. El T era economía. El T era política. El T era revolución. El T era conflicto. El T era resistencia.